Este fin de semana han pasado cosas. Este fin de semana Jordi Évole, atención, el mismísimo ex follonero, acusaba a Iker Jiménez de ser un señor que antes hablaba de ovnis y ahora nos está contando cosas de política serias. Ah, ¿no te parece bien? Pues me importa una puta mierda, fuera de mi vista. ¿Cómo es que el señor que ha hablado de los ovnis ahora nos habla de la corrupción del PSOE? ¿Pero dónde se ha visto algo así? Estaba Jordi Évole fuera de sus casillas, ¿no? Confuso. ¿Cómo es que alguien que empezó hablando de ovnis ahora nos hable de política y nos haga programas serios, ¿no? Es curioso que entre todos los ejemplos, al follonero no se le ocurriese incluirse a él mismo. Que era un señor que se dedicaba a hacer el payaso y a hacer humor, ¿no? Y a ser un cómico, y de repente nos acabó hablando del drama energético, ¿no? De cómo los gobiernos del Partido Popular estaban congelando a tus abuelitas a base de subirles la factura de la luz. Que luego de repente esos programas, en el momento que subió la factura de la luz un 200%, pero era con un programa socialista, desaparecieron ya. Ya subir la factura de la luz dejó de criogenizar ancianas. La casualidad. Y entonces Jordi Évole decidió que era momento para hacer otros programas y otra solemnidad. Pero me encanta, tío, que sea Jordi Évole el que haya protagonizado un episodio tan importante como este, ¿eh? ¡Qué grande Jordi Évole! Bueno, a ver, ha sido bastante divertido porque estaban, de manera no irónica, la izquierda celebrando en Madrid un festival que se impuso a la censura, ¿no? Era un festival, decía Ignacio Escolar, que consiguió reunir en torno a la cultura a miles de personas en Rivas. Y hacer una especie así como de aquelarre donde llevaban como a grandes estrellas del progresismo. Silvia Inchaurrondo, a Marta Flitsch, Ana Pardo de Vera, Jordi Évole, Ignacio Escolar estaba ahí. Y están ahí, la cultura se reúne, ¿no? Vamos a hablar de cultura. ¿Pero qué cultura? La cultura está reunida aquí. Y estaban hablando de cultura. Estaban hablando de cultura. Estaba Marc Giró hablando de lo increíblemente increíble que es ser de izquierdas, ¿no? Sí, hicieron muchas bromas de lo maravilloso que era ser de izquierdas, ¿eh? Y el calor perfecto, ¿no? Mira. ¿No le parece a usted el calor mal, no? No. Es que los seres de izquierdas, perdónenme, haber escogido facha, señora. Es que claro, si ustedes son de izquierdas, ¿creían que esto era un camino de rosas? No. Claro, hay que apechugar. Claro. Ser de izquierdas, ¿no? Va siempre... Es análogo a ese camino por el desierto, ¿no? A ese sufrimiento. Es que las personas de izquierdas son personas más comprometidas, ¿no? Son personas... En este caso están más dispuestas a repartir, ¿no? Y sacrificar. Un poco lo que dijo José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Ser de izquierdas, ser socialista, es tener poco y estar dispuesto a dar mucho. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Y estaba también la Palomeras para decirte exactamente eso. Mirad lo que es ser de izquierda, chicos. En esta vida, mucho más fácil ser de derechas que de izquierdas. Los de derechas no se preocupan del prójimo. Claro, tío. Los de derecha son unos hijos de puta y es más fácil ser un hijo de puta que ser una buena persona como soy yo. Lo que ven enfrente, ni de garantizar servicios públicos. Claro. Entonces lo que tenéis que plantearos es si merece la pena seguir defendiendo lo que creéis. Y yo creo que merece la pena. Merece la pena ser de izquierda siempre, tío. O sea, es precioso esto que está diciendo. Porque nuestra mirada sobre el mundo, no solo sobre España, es una mirada mucho más justa. La mirada de las 1000 yardas, mucho más justa que la del resto de personas con distintas miradas, tío. Ojo con la mirada de esta gente, ¿eh? Mucho más amplia. La de ellos es excluyente, entonces... Amplísima. No podemos conformarnos con lo que nos ofrecen desde el otro lado. Por lo menos, y mira que yo ya acumulo años vitales y de profesión... Y claro, pues hay tentación de tirar la toalla, pero no, ni hablar, hay que seguir. Hay que seguir, no pasarán, no pasarán. ¡Yo por ahí no paso! Seguir porque si van a ganar algún día, que ganen, pero por lo menos que nosotros perdamos con dignidad. Claro, hay que dar la batalla, claro que sí, Esther Palomera, tío. Ser buena persona nunca fue tan complicado, ¿vale? Y entonces, entre todo esto, de repente llegó Jordi Évole. Que todo el mundo lo estaba esperando. Jordi, a ver qué va a decir Jordi Évole. Jordi Évole. Y también tuvo una palabra, ¿no? Tuvo palabras para esa superioridad moral que tiene la gente de izquierdas, que es blanco y en botella, pero también dijo, hay que soltar a veces tanta superioridad. Hay que soltar lastre. Nada, que no nos preocupemos ni por nuestras parejas, nuestros hijos ni familiares. Solo nos preocupamos por yo a favor de lo bueno. Cara, a mí me flipa, tío, que estén hablando siempre tan... No...
ayudar al prójimo y tal, cuando realmente el grueso de sus discursos es puro narcisismo. Es como Pedro Sánchez leyendo la carta esta de... Es que hay una chica, ¿no? Que tenía un padre que era un enfermo terminal y escuchar mis palabras le hacía crecer su esperanza de vida. Y que no se den cuenta, tío, que mientras están hablando de ayudar al prójimo y de ser más empáticos y de ser más buenas personas, están hablando de ellos en realidad. Nos están explicando lo absolutamente morales, ¿no? Los seres luminosos que son ellos. No tiene nada que ver con ayudar al prójimo, tiene que ver con engrandecerte a uno mismo. Entonces, Jordi Évole también fue para decir, chicos, no hay que forzar tanto. Ser de izquierdas es agotador. Es que tienes que ir cumpliendo como una premisa detrás de otra, detrás de otra. Y oye, pues todos tenemos nuestras contradicciones. Y todos tenemos nuestros momentos bueno, no sé si de debilidad, simplemente humanos. No son perfectos. Casi perfectos, sí. Mejor que el resto de personas que no son como ellos, por descontado. Pero también tienen derecho a una canita al aire de vez en cuando. Y no pasa absolutamente nada. Claro. Cuando veáis a la derecha tan humilde, ¿eh? Humilde. Preocupada porque los sindicalistas comen gambas, no sé, está bien que se Bueno, con lo de los lo de los collares de Zapatero, dilo. Chuso 80, puñito para ti. Se preocupen por su ácido úrico, pero en realidad no están preocupados por eso. En realidad es que solo quieren las gambas para ellos. Entonces... No es tanto que solo quieran las gambas para ellos, es que vosotros os dedicáis a dar estas lecciones morales de ser mejor que el resto, de estar por encima, de preocuparse por el prójimo, de ser gente que tiene la empatía súper desarrollada, de dedicar su vida, ¿no? A sacrificar, ¿no? A dar mucho y a tener poco y todas estas mierdas. Y luego vemos que es todo lo puto contrario. Y luego vemos que vuestros faros morales cautivan joyas millonarias que ni siquiera... O sea, que ríete tú de la puta... del puto collar de la señora del Titanic en sus cajas fuertes y no pasa nada. Y nos intentáis colar que bueno, que esto es algo más o menos normal, que bueno, que tal. Entonces, no, a ver, hay un límite a partir del cual entiendo que me estás tomando el pelo, Claudia Fer, puñito para ti. Pero bueno, más allá de eso, Évole decidió que era el momento para hacer esta valiente reflexión, vamos a decir, ¿vale? Valiente reflexión. Y luego lo que sí que es muy importante para mí, en un momento como este, en el que hay un auge peligroso. Peligroso el auge, claro. De programas, en este caso de... Ni siquiera es de la extrema derecha, es auge peligroso de programas. Hay de repente programas peligrosos. Programas, en este caso de televisión, claro, que lo que están haciendo es intoxicar, claro, intoxicar de una manera, bueno, totalmente descarada. Claro, uno pensaría que están hablando de malas lenguas, uno pensaría que está hablando de mañaneros, pero claro, tiene Silvia Inchaurrondo al lado. Uno pensaría que está hablando del programa de Javier Ruiz, o sea, de gente defendiendo la corrupción 24/7 y utilizando todo el argumentario monclovita para probablemente proteger el gobierno más corrupto de la historia de la democracia. Uno pensaría que estaría hablando de eso. Pero claro, yo cuando dijo esto dije, voy a dudar porque claro, Jordi Évole, aunque os sorprenda, no ha puesto ni un puto tuit sobre todos los casos de corrupción que llevamos viendo dentro de la PSOE. Jordi Évole no ha puesto un puto tuit. Ni de los 24 años que le han caído a... No ha puesto nada. Entonces, claro, yo estoy diciendo, es raro que se pronuncie sobre el estercolero que son estos programas cuando él no denuncia. Entonces, claro, ya me he dado cuenta de que no está denunciando los programas que se dedican a defender a capa y espada la corrupción del gobierno, sino que está hablando de los programas que se dedican a denunciar la corrupción del gobierno. Esos son los programas peligrosos para Jordi Évole. Es que, claro... Están denunciando la corrupción del gobierno todo el rato. Bulo, 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 fango, fango. Fango lo han dejado de decir después de la Dana. A ver, no es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país. O sea, no. Aquí estoy viendo una falta de respeto. No es muy normal que el señor que nos explicaba lo de los ovnis sea el mismo que nos explique ahora, ¿no? Pues la corrupción del PSOE. Varias cosas se podrían decir aquí. La primera, a lo mejor, si Jordi Évole se dignase a explicarnos la corrupción del PSOE, a lo mejor el señor
que nos hablaba de los ovnis, no tendría que explicarnos la corrupción del PSOE. A lo mejor, si Jordi Évole nos explica con la misma puta dilación con la que nos explicaba la corrupción del PP, la corrupción del PSOE, a lo mejor no hacían falta todos esos programas peligrosos y esos programas basura que nos están explicando la corrupción que él no nos explica. Como concepto, yo lo dejo en el aire, Jordi, por si tienes un día, necesitas una lluvia de ideas. Hostia, ¿de qué podía hablar? A lo mejor de toda la puta corrupción socialista que está saliendo a borbotones estos últimos años y que afecta a los dos ex número 2, a un exministro, mientras el gobierno sigue en activo de este gobierno, condenado a 24 años de cárcel, Santos Cerdán, Leire Díez, toda la trama de las cloacas, expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A lo mejor ahí tienes material para hacer uno de esos programas. Yo recuerdo que tú hacías muchos programas de la corrupción, pero no, el último programa que te he visto hacer de este tipo ha sido para blanquear a un exfiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo y para poner sobre un corcho las caras de los jueces del Tribunal Supremo, ¿no? Como diciendo, peligrosos mafiosos estos jueces. Entonces, no, pero entonces él es que no, Iker Jiménez, el de los ovnis, es peligroso que nos explique. Entonces, claro, aparte de eso, aparte de que a lo mejor Iker Jiménez nos explica algo porque tú no lo estás haciendo, porque tú literalmente estás callado como una puta, ¿no? Esperando a ver si gobierna el PP para hacer algún programa de pobreza energética, para que nos vuelvas a explicar cómo efectivamente las pobres ancianas se siguen criogenizando por culpa de la crisis energética. A lo mejor cuando gobierna el PP volvemos a ver ese drama, ¿no? Humano en uno de tus putos programas de mierda. Pero mientras tanto, ahora lo que estás haciendo es un poco marear la perdiz, ¿no? A ver, meterle un programa en Enar Álvarez. Claro, es que hay que pensar que también muchos de los programas de televisión española pasan por la productora de Jordi Évole. Pasan por el Terrat. Bueno, no sé si es productora de Jordi Évole, tiene algo que ver, pero Jordi Évole está detrás de muchos de los programas de RTV, entonces tampoco nos debe sorprender, ¿no? Que para él intoxicar sea lo que hace Iker Jiménez, en lugar de lo que hace él, que es defender la corrupción del gobierno a capa y espada. Es de buenas fuentes. Bueno, por ahí andará el bueno de Jordi. Pero claro, a mí lo que me parece que ya es la cuadratura del círculo absoluta, es que sea el putísimo Jordi Évole, ni más ni menos, el exfollonero, el señor que se dedicaba a infiltrarse en lugares y hacer el gilipollas por la tele, muy gracioso, se le daba muy bien, pero que ese tío, que pasó de cómico a periodista serio, ¿no? Por tratar temas dramáticos como el de la puta crisis energética cuando gobernaba el PP, ojo, o hablarnos de la corrupción cuando gobernaba el PP, ojo, que ese mismo sea el que le está diciendo a Iker Jiménez, oye, ¿qué es esto, no? De hablar de ovnis y luego hablar de política. En fin, la hipotenusa. Que eso solo lo puedo hacer yo. Que eso solo pueden hacer las mentes superiores, literalmente, que caminan sobre las putas aguas, las morales progresistas. Esas sí son capaces de reinventarse. Tú, Iker Jiménez, tú te jodes y nos hablas de ovnis toda tu putísima vida, tío. Porque no es muy normal. Lo que haces es peligroso. Creo que Iker Jiménez le ha respondido o ha dicho algo al respecto. Aquí hay un tuit que dice: el comentario final se grabó hace 7 días. ¡Qué fantástico! Un honor y un orgullo amar el tema ovni desde niño. Esta es mi historia, aunque me vaya de este mundo sin saber nada de su naturaleza. Con todo el respeto, por la sabiduría previa sobre lo paranormal, pero lo paranormal no puede llevarse a lo normal. No se puede hacer la transición. O sea, él sí puede convertir sus chistes de mierda en programas intensísimos sobre que tu puto abuela se congela porque el Partido Popular ha subido la energía una barbaridad y la peña está muriendo por no poner la calefacción. Él sí puede hacer esa transición muy solemne, y muy trabajada. Pero tú que estás hablando de un programa con ovnis y demás, como a ti se te puto ocurra meter el pie y hablar de la corrupción de la que él no está hablando, del gobierno al que él está defendiendo implícitamente, al literalmente manosearse los huevos a 2 manos y hablarnos, yo que sé, de qué nos está hablando en los programas de Jordi Évole últimamente. Del sexo de Los Ángeles, le cuesta encontrar temas, claro, porque con la que está cayendo encontrar un tema que no deje al Partido Socialista como si fuesen una puta banda de mafiosos y delincuentes es complicado. Entonces está haciendo un especial trabajo, ¿vale? Que hay que valorarlo a la hora de intentar encontrar putos temas. Ya hemos entrado hasta en el SIDA,
¿Sabes? Ya ha dicho, ¿y si hago una película sobre el SIDA con Eduardo Casanova? A lo loco. Han dicho, bueno, loco, es que tío, es que no hay más. Es que es o eso, o tenemos que decir que efectivamente el gobierno está gobernado por una puta mafia. Entonces ha tenido que irse hasta el fucking SIDA, ¿sabes? Para no meterse en la puta corrupción y en todas las bocaradas de mierda que están entrando dentro de la bancada socialista. Pero ojo como alguien sí lo haga, Ojo como alguien que venga de otro nicho, véase Iker Jiménez, sí se meta a hablar de la corrupción socialista. Entonces le vas a tener ahí enfrente, ¿vale? En este festival, por estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo, para decirte, esto no se hace, Iker Jiménez, esto es peligroso. Entonces, no sé, yo sé que ustedes, los que están aquí, ustedes ya son convencidos. Ustedes ya han venido aquí porque sabían a lo que venían. Pero si pueden un poquito hacer un puerta a puerta entre sus conocidos. Que lo vayan a decirle, oye, no veas a Iker Jiménez. Es pseudomedio, es periodismo basura. Y Silvia Inchaurrondo despollándose. Tengo para Silvia Inchaurrondo también, pero lo haré probablemente mañana. Y decirles, oye, no os creáis todo, que a veces dicen cosas, no sé, es que... Como los 2 DNIs del juez Peinado, como lo de la bomba Lapa. Noticia que, por cierto, dio Silvia Inchaurrondo. O tengo más, Silvia Inchaurrondo ha tenido... Es que tienes ahí al lado a una chica que sí se ha dedicado en este caso no a señalar la corrupción del PSOE, sino a defenderla. O sea, quiero recordar aquí a Silvia Inchaurrondo hablando sobre Santos Cerdán. Esto de la comisión, vamos a abordarlo ahora. Que una comisión reflejada por contrato estarán espeluznados. Es legal, claro. Es que la comisión no tiene por qué ser ilegal. Es que, claro. O sea, aquí estaba esta señora intentando explicarnos que no había nada ilógico, ¿no?, en que Santos Cerdán tuviese una tarjeta de crédito de Servinávar. La señora de la foto. La gente que estará escuchando dirá, oiga, yo he firmado comisiones, la comisión no tiene por qué ser ilegal. Luego tenemos la tarjeta de crédito o de débito de Servinávar. Sí. Si Santos Cerdán es uno de los, digamos, propietarios de la empresa, no es ilógico que tenga una tarjeta. No es ilógico. Y luego, por otro lado, tampoco es ilógico. Las comisiones no tienen por qué ser ilegales. Si Cerdán es uno de los propietarios de la empresa, no es ilógico que tenga una tarjeta. Tampoco es ilógico que le paguen un piso de alquiler. Es ilógico que le paguen un piso de alquiler. No es ilógico. Entonces, en estos 3 casos, ¿dónde está la duda de la UCO? La UCO. O sea, básicamente ella se dedica a hacer programas donde defiende abiertamente la corrupción. Esta señora me da absoluto pánico. Pero bueno, ya te digo, que están en eso, Jordi. Están en eso, ¿vale? Que es muy grave lo que está pasando. O sea, el programa este del señor que hacía información paranormal es líder de audiencia ahora. ¿Sabes qué, loco? Está celoso. Afortunadamente. Se está follando, por cierto, no lo decimos lo suficiente, pero Horizonte se está frungiendo muy fuerte a la revuelta de David Broncano, lo cual me hace darle un basado y 3 veces basado a Iker Jiménez. Basado o rojo pastillado. Se dicen cosas muy locas en ese programa, que al día siguiente están en los bares, están en la calle, estamos pendientemente, absorbidos por una especie de teoría de la conspiración perpetua que yo también intentaría rebajar y no sé, si ustedes ven un programa al que va Aldama, no se lo crean. ¡Aldama! Más que nada porque Aldama lleva acertando, ¿vale? De todas las acusaciones que ha hecho. Fíjate que yo al principio tampoco confiaba mucho en Aldama, pero es cierto que casi todo lo que ha dicho ha acabado cumpliéndose como si fuese una profecía egipcia, ¿eh? Pero por eso Jordi Évole está... No, ustedes no confíen en nada de lo que dice Aldama, ¿eh? Por favor, por favor. Claro, a esto es a lo que se dedicaba Jordi Évole. Esto lo puso en 2023, calle de Santos Cerdán. Super Santos Cerdán, había que ponerle una calle al secretario de organización, que ahora está imputado por casos de corrupción y que fue el número 2 del actual presidente del gobierno después del anterior número 2, que lleva 24 años o que le han condenado a 24 años de cárcel. Que es de lo que Jordi Évole no quiere hablar, o al revés, a Jordi Évole le parece que hablar de esto es peligroso. Y además nos termina diciendo esto con sus 2 cojonazos, ¿eh? Porque hay que entender que Jordi Évole era humorista, ¿no? Entonces nos dice esto. ¿Cómo se llama aquello que le daban a Superman y que no...? Kriptonita. La kriptonita del fascismo es el humor.
Ahí está. Porque no tienen sentido del humor. No tienen. Y entonces a la mínima que tú les haces una ironía, les haces un quiebro, hostia, se quedan como diciendo, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Y esto? ¿A qué venía? Ya está, eso es el chiste. Loco. Yo creo que no es que le dicen, no, es que la derecha, yo creo que la izquierda, en este caso Jordi Évole, y teniendo en cuenta el plantel por el que está rodeado, yo creo que has perdido el sentido del ridículo, hermano. O sea, literalmente hace 20 años que decías eso y por lo menos te lo podía llegar a comprar. Te podía decir, es cierto, los de la derecha son más rancios. Literalmente, de 20 años a esta parte, sois lo más puto ansias y lo más puto cretino a la hora de entender y pillar las bromas que te puedes encontrar. ¿Tú sabes lo de left can't meme? ¿Sabes lo de que la izquierda no puede hacer memes? ¿Has entendido por qué la izquierda no puede hacer memes? ¿Has entendido que ahora las señoras del Opus sois vosotros? ¿O no lo has entendido a estas alturas de la película? Que la persona de derechas media es infinitamente más alegre y feliz que la persona de izquierdas media, pero a años luz. A años luz, hermano. Yo soy muy partidario de eso. Que les venzamos, porque también se trata de vencer, o sea, no es por nada, pero estamos en una guerra cultural, en una guerra mediática, en una guerra política, en una guerra económica. El tema es que a Iker le gusta rodearse de gente preparada y con elevado conocimiento antes en misterio y ahora en política. Él suele dejar hablar a los que saben, poca cosecha propia aporta. Gracias por los bits. En la que todo es importante, pero creo que con sentido del humor les vamos a hacer más daño que con crispación. En la crispación son los amos. Como le dijo Guardiola a Mourinho, le dijo, tú eres el puto amo aquí en la rueda de prensa, pero mañana yo en el campo te voy a ganar. Pues eso. Hay que intentar no caer en la trampa de si tú crispas, yo crispo más. No hay que caer ahí, ¿vale? Es una trampa en la que no hay que caber, pero quiero recordarle a Jordi Évole unas palabras de el que probablemente es su líder espiritual, ¿no? Por cierto, ahora mismo estaría imputado, pero es esto de aquí. Aquí está. Los que luchan contra la crispación, amigos. ¿Qué pintas tenéis? ¿Qué pintas que son tenéis? Bien. El problema, lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Te conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Nos conviene que haya tensión. Yo voy a empezar a dramatizar un poco a partir de este fin de semana. Eso es trucazo, ¿eh? Nos conviene mucho. No, la gente... Nos conviene mucho porque si no la gente... Entonces, Jordi, simplemente como con concepto, ¿vale? Los que lleváis polarizando, crispando y intentando convencer al personal de que lo que tienen enfrente son psicópatas fascistas de ultraderecha que lo que quieren es asesinar a los homosexuales, gasear a los inmigrantes, ¿vale? Y literalmente recortar todos los derechos habidos y por haber del putísimo universo que se han forjado democráticamente en los últimos 40 años, son las izquierdas. Los que no aceptan un puto chiste, una puta broma o cualquier elemento de humor que se desalinee de su pensamiento, que vaya en contra de sus propios dogmas, demostradamente en los últimos años han sido la izquierda. Gracias por la suscripción. Y los que se han dedicado a cancelar, a señalar y a intentar deshumanizar por todas las vías posibles a cualquiera que se salga de la línea del discurso dominante donde tú te incluyes... Porque yo recuerdo alguna charla que has tenido con Antonio Naranjo y demás, donde inmediatamente el estar en contra de los dogmas que tú defendías, donde por ejemplo entran los de grandes líderes del humor como Ángela Rodríguez Pam o Irene Montero hablando de feminismo, inmediatamente tú lo que hacías era desautorizar a esa persona y no... decidir que no ibas a entablar conversación con él, ¿no? Para no alimentar el fascismo. Esto refiriéndote, por ejemplo, a personajes como Antonio Naranjo. Recuerdo aquel momento. Entonces, claro, que vengas tú a decirme, no, es que hay que echarle un poco de humor al asunto. Vale, es que hay que echarle, es que necesitamos más coñas y demás.
cuando literalmente os habéis dedicado a señalar y a deshumanizar a cualquiera que se desalinea de vuestras mierdas, llamándoles machistas, racistas, misóginos, xenófobos y demás, pues es un poco para hacérselo mirar, ¿no? Y ahora viene la profecía autocumplida. Ahora de repente Vox es tercera fuerza política y subiendo. Pues toca comérselo, amigo, toca comérselo. Falta poco ya para que gobiernen esas malvadas ultraderechas y Jordi Évole pueda volver a hablarnos de los temas que realmente le importan, que es cuando tu abuela se puto congele por la crisis energética en un gobierno de derechas. Importante, es que ese último matiz es importante para que el programa de Jordi Évole de verdad fluya como a él le gusta y no sea intoxicación mediática peligrosa, que es lo que pasaría si ahora hicieses un programa donde hablases de cómo tu abuela se muere de frío en invierno porque hay una crisis energética y la energía ha subido un 200%. Si ahora hicieses ese programa sería intoxicación. Hay que esperar a que gobierne la derecha, que lo haga Jordi Évole, para que se convierta en audaz información y periodismo de raza. Así que nada, chicos, a seguir así, Jordi, a seguir así. No me falles, hermano, no me falles. Eres muy bueno eres.